Fraternal saludo a todas y todos. Les hago una bienvenida aquí al Son de la Historia. Y es que son 5 las tecnologías indígenas a las que nos referiremos el día de hoy y que a Occidente quizás le haya costado mucha dificultad comprender. Soy Daniel López Ávila y si quieres saber cuál es la que es a mi juicio la tecnología más necesaria y que aún existe hoy en día, quédate hasta el final del video. Si te gustó el video, te recomiendo que te suscribas al canal del Banco de la República, le des like y actives las notificaciones porque semanalmente vamos a estar subiendo contenido situado y relacionado. Antes de iniciar, les propongo que hagamos algunas salvedades. Y es que, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tecnología? Hoy en día, cuando decimos tecnología, es inevitable que nos lleguen a la mente dispositivos electrónicos, computadores, celulares, autos eléctricos, drones y bueno, un sinfín de elementos sin los que ahora nos sería imposible vivir. Sin embargo, la tecnología no solamente son aparatos electrónicos. De hecho, el concepto de tecnología, descompuesto etimológicamente, es decir, por su raíz griega, hace referencia al saber hacer algo. Por ejemplo, el fuego, una vez se supo cómo carajos hacerlo, se convierte en tecnología y en una de las más grandes primeras tecnologías, tanto así que modificó nuestra conducta, modificó nuestra alimentación, nuestras formas de subsistencia y de paso, pues nos ayudó a no morirnos de frío. Entonces, cuando hacemos referencia a tecnologías indígenas, estamos sobre todo hablando de saberes y de formas de saber. Y es que de seguro algo habrán sabido hacer bien las comunidades para poder vivir, subsistir, prosperar y coexistir en equilibrio con los ecosistemas durante varios siglos. Cuestión que para nosotros hoy en día es una fantasía. Una advertencia y una invitación antes de iniciar el video, y es que muchos de estos conocimientos van a estar por fuera de los marcos lógicos de la racionalidad occidental, por lo tanto, tenemos que acercarnos a ellos desde un marco interpretativo, al menos desde el valor y el respeto a la diferencia cultural, y es que esto fue algo que los europeos no comprendieron. La primera tecnología se relaciona con las sonoridades, el saber sonar, resonar, sanar, invocar, cazar. No resulta nada sorprendente mencionar que existen una gran cantidad de sonidos que han sido usados para la caza y la pesca. De hecho, el ser humano con su misma corporalidad o auxilio de hojas, conchas, huesos y demás, ha logrado imitar los llamados de sus presas. Pero no solamente han existido artilugios, existen en muchas culturas cantos que encantan, que invocan, y los pescados, como hipnotizados, quedan dispuestos para su captura a la orilla del río. Y de esto encontramos referencias en las crónicas misionales y en los relatos de los criollos ilustrados por toda América. Pero es más, aún hoy en día encontramos personas que tienen el don, que saben los cantos que encantan, los silbos que invocan. A lo largo de toda la cuenca del Orinoco y la Amazonía, por los ríos Meta, Guaviare, Guayavero, aparecen sonoridades que son capaces de hacer emanar toninas, de llamar delfines rosados. Hay sin duda un conocimiento sonoro que conecta la experiencia humana con las otras especies con las que compartimos el mundo. Y es que es común encontrar en la ruralidad latinoamericana personas que se sepan el son, que se sepan el don, que se sepan el sonido, que lo canten, que lo invoquen, que ensalmen y que se revistan a partir del sonido con propiedades curativas. En el texto de 1860 Wild Scenes of South America, el hijo del prócer venezolano Ramón Páez cuenta en una escena que le fue imposible ante sus ojos. Había visto la mejoría de un caballo luego de que éste estuviera al borde de la muerte por la mordedura de una serpiente. Un canto entonces le hizo estar de nuevo en pie. Y esto sucedió al igual con otras personas que se acercaron al sanador que le acompañaba durante sus correrías por los llanos occidentales de Venezuela. Esto se conecta con lo referido por Rachel Dolmatov,
antropólogo que estudió las comunidades indígenas colombianas a mediados del siglo pasado, al mencionar que en muchas comunidades de la Amazonía, los sonidos, los cantos, se enhebran con las concepciones cosmológicas de las comunidades mismas. Por ejemplo, en el caso de los de Sana, Dolmatov comenta que hay muchos cantos que tienen propiedades curativas, cuestión que ya no es sorpresa para nosotras. En otra oportunidad quizás podamos acercarnos al complejo universo de Sana. Por el momento vale la pena mencionar que tras su cosmovisión y particular forma de comprensión del mundo, existe otra forma de comprender las enfermedades, que viene siendo el producto de las relaciones entre los animales y los seres humanos. De ahí que los cantos tengan el objetivo de curar en tanto como los ensalmos hagan referencia a los animales, que por una u otra razón han generado afecciones espirituales y que ahora se manifiestan a modo de enfermedad. Y esto va mucho más allá del canto. Esto es algo que no se ha logrado comprender, que el ser humano tiene diferentes formas de relacionarse con su mundo y que la visión occidental de la enfermedad al final es solo una visión. Claro, supuestamente corroborada por la ciencia y por su misma epistemología, pero que también hay otras formas de comprender la vida, las dolencias, las enfermedades y las sanaciones. Quizás comprender estas diferencias es lo que nos haga falta para comprender y empezar a llenar esos vacíos irresueltos que la ciencia occidental aún no ha podido. La enfermedad no es solamente una manifestación material, sino que se enlaza con las profundidades del sentir y de la espiritualidad y de su relacionamiento con la naturaleza. Es quizás ese uno de los grandes aportes de las comunidades indígenas para comprendernos en el mundo de hoy en día. Y es bello que sea a partir del canto y de las sonoridades que podemos acceder a ellas, que nos podemos relacionar, que nos podemos interpretar y que podemos apelar a ella, a las sonoridades, para compartir las experiencias de mundo. La segunda tecnología está relacionada con los ciclos de movimiento y los recorridos estacionales. De hecho, imposible sería dar ahora noticia de todos esos ríos que están ocultos por los bosques y plagados de indios bárbaros y bravíos con quienes no hemos podido todavía entrar en comunicación. Infinidad de ríos plagados de indios bárbaros. Así lo definía el padre jesuita José Riveros por allá en 1736 a los llanos orientales. Lo que antes era clasificado por los jesuitas y los cronistas como comportamientos salvajes y bárbaros, luego de la imposición del paradigma de la razón, vendrían siendo como arquetipos de los pensamientos atrasados. La arqueología ha confirmado que la mayoría de nuestro tiempo como especie lo hemos vivido en movimiento. De hecho, hasta solo 10.000 u 11.000 años empezamos a cultivar y a tener una vida sedentaria. Todo esto ha dado pie para concebir el recorrido humano como un acontecer lineal, progresivo y ascendente, en el que los saberes de los antepasados son invalidados, olvidando que quizás ahí hay más conocimiento del que ahora podemos comprender. En todo el territorio del Abya Yala existieron comunidades desde el norte de México hasta la Patagonia, pasando por el Amazonas y el Caribe, que su subsistencia era dada por los recorridos estacionales que se hacían. Sabiendo que en invierno se podían recorrer los ríos con facilidad, recoger sus frutos y las cosechas que habían dejado crecer con anterioridad, y que en verano se podían hacer los recorridos al inverso, aprovechando la menor cantidad de agua para encontrar en los abrevaderos y zonas abnegadas especies para la caza y la pesca. Cosa curiosa es que las comunidades que eran concebidas como salvajes, atrasadas y arcaicas, al final resultaron siendo las únicas que pudieron sobrevivir de mejor forma a los procesos de conquista y colonia. El nomadismo no puede verse como una cuestión de estado de desarrollo social, sino como un hecho significativo de adaptación. Al menos así lo piensa María Mercedes y Elena Pradilla. Y es que más allá que una adaptación, es una excelente estrategia de subsistencia. Pillen los grandes imperios, reinos, cacicazgos o como se les quiera decir, que cayeron en manos de los conquistadores y sus raíces culturales fueron disueltas en los años de colonia, entre los trabajos forzosos, las haciendas y el mestizaje.
cosa que no pasó con muchas de las comunidades indígenas que practicaban y que aún hoy en día practican el movimiento como parte esencial de su subsistencia cultural. Por eso es que perviven comunidades como los Maibén Masiware, Waupijiwi y Yupas, porque su estrategia de adaptación fue el movimiento, y más allá el rebusque del espacio. Por otro lado, estas comunidades no sedentarias empezarían a padecer fuertemente un proceso de exterminio en la medida en que se fueron expandiendo las fronteras agrícolas, sobre todo por la demanda de los recursos naturales de los mercados internacionales, así como el caso de la conquista del desierto en Argentina, la caza arana en la Amazonía o las guajibiadas y cuiviadas en los llanos orientales de Colombia. Paradójicamente, la llegada de la modernidad y la concreción de los estados nacionales y de las repúblicas también implicó un exterminio sistemático de todas las poblaciones y comunidades que no fueran sedentarias. Esto detrás de la ideal del progreso y de la destrucción de las comunidades arcaicas. La tercera tecnología es una tecnología de la historia. Y es que hay una historia contenida en el territorio, en las montañas, en los ríos, en las voces de las y los mayores, pero también en los nudos y en los pictogramas. Y esta tecnología compondría además uno de los grandes perjuicios que se ha hecho sobre la lectura de América Latina a lo largo del tiempo. Esta tercera tecnología puede llegar a ser una de las más polémicas en las ciencias sociales, porque va justo en contra de uno de los postulados más dañinos y arraigados que tiene la tradición occidental, vinculada a la prepotencia y el eurocentrismo, la de pensar que existen pueblos con historia y pueblos sin historia. Este supuesto gozó de muchísima popularidad, sobre todo a mitades del siglo XX, y de la mano del historiador inglés Arnold Toynbee. De hecho, si en algún examen estatal o institucional les llegan a preguntar la diferencia entre prehistoria e historia, deben responder, sin dudar, que se marca con el inicio de la escritura. Pero esta no es una concepción que apareciera recientemente. De hecho, el misionero jesuita español Josep Gumilla escribía en 1741: y así causa risa y compasión al mismo tiempo los destinos que tienen y dicen de su génesis y origen las naciones que entre las demás se aprecian de entendidas, que aún entre bárbaros hay de esto. La mayoría de estas gentes no tienen que responder cuando les preguntamos por sus antepasados. No se le levanta en su pensamiento un dedo arriba de la tierra. No tienen otra idea que la de bestias, que es comer, beber, multiplicar y resguardarse de lo que aprenden como dañoso y perjudicial. Este patético apartado hace parte de una de las obras culmen del pensamiento de Josep Gumilla y de sus experiencias como misionero, el Orinoco Ilustrado, por allá en 1749. Lo que ni los jesuitas ni los cronistas lograron comprender, y que quizás nosotras todavía no podemos comprender del todo, es que la historia en muchas ocasiones está depositada en el territorio, en sus recorridos, en sus ríos, en su naturaleza y en la forma de relacionarse con ellos. De hecho, para narrar la historia de muchas etnias de la cuenca del Amazonas, hay que en primera medida ir a recorrer sus ríos y oír a sus mayores, porque son hijos e hijas del agua, de ríos precisos que llevan por nombre el nombre de sus antepasados. No se comprendió jamás que el mito vive, cobra vigencia en el rito, y que el rito se presenta en todo momento mientras se esté dispuesto a aprender y a cumplir con sus requerimientos. Por eso las comunidades indígenas nos invitan constantemente a salir a recorrer el territorio, para que recordemos si tenemos la disposición de hacerlo. América, el Abya Yala, es la tierra del jaguar. Pero tal como menciona Castro Gómez, las ciencias sociales sostienen una maquinaria geopolítica del poder saber, que ha subalternizado otras voces y ha declarado ilegítima la existencia simultánea de otras formas de conocer y producir conocimientos. Por eso es que aún seguimos sin entender y sin saber la historia de las comunidades, no porque no la tengan, sino porque no entendemos su tecnología de acopio, de sistematización y de resguardo. Y cada vez que se extingue una cultura, mueren sus técnicas de recordar y de traer al presente lo pasado, lo vivido. ¿Qué debemos ceñirnos a las conjeturas de las ciencias sociales si ni siquiera logramos comprender lo elemental?
Nuestras mentes están obstaculizadas con un pensamiento que desconoce lo múltiple. Miren por ejemplo los quipus. Esta tecnología hecha con cuerdas y nudos, con colores, extensiones, grosores y texturas que pueden albergar tal nivel de complejidad que hasta ahora solo hemos podido saber que sirven para llevar cuentas y que efectivamente hay muchos que cuentan historias, pero que no sabemos cómo acceder a ellas. Quizás nos haga falta regresar más, un poco más a lo natural, a lo espacial, tal como lo menciona Enrique Dussel en el Seminario de Filosofía Política en América Latina hoy, al ilustrar con un ejemplo práctico su concepto de la transmodernidad. El uso de la biología entonces para el estudio de la historia. Como ven, tanto la tercera como la segunda tecnología se circunscriben en el mismo aspecto, en la espacialidad, en el territorio. En cambio, la cuarta tecnología que veremos a continuación está más relacionada con el cielo nocturno. Las tecnologías de los astros y del cosmos, porque quizás no hay ninguna otra tecnología que haya despertado mayor la fascinación y la imaginación que los calendarios. Comprender el tiempo y la forma como las comunidades han relatado su recorrido por el mundo es también comprender la forma en cómo cosmogónicamente están organizadas. Y es que los diferentes calendarios están organizados de manera que dentro de sí mismos llevan varias cuentas. Llevan cuentas rituales, cuentas divinas, pero también cuentas de los astros, de los planetas y de los ciclos naturales. Estas diferentes formas de comprender el tiempo en términos de cuentas, unas cuentas que hablan de las divinidades, de lo mágico y de lo ritual, no es algo único y exclusivo de este tipo de calendarios. De hecho, en el calendario gregoriano, en este que está hegemonizado por Occidente, también tenemos una cuenta ritual, que podría ser la de los meses, que nos designa y nos avisa cuándo debemos celebrar y cuándo debemos trabajar. Nada más por hacer mención del calendario maya, tiene dentro de sí 8 cuentas. Estas cuentas están relacionadas con diferentes elementos, desde rituales sagrados estacionales, de alineaciones cosmológicas, de movimientos de planetas, en especial de Venus, que también tiene un lugar especial en el calendario náhuatl. Pero es que hay más, los calendarios que solemos tener en cuenta, porque además tenemos grandes piezas líticas sobre los que están grabados, también hay diferentes formas de entenderlos desde los cronistas y desde las formas en cómo se asemejan a los calendarios cristianos. De hecho, hay una lectura perjudicial sobre estos alrededor de estas interpretaciones primeras. Pero también es que hay unos calendarios que no son tan fáciles de llegar, unos calendarios que están tallados en la roca, unos calendarios que están tallados y construidos sobre monumentos líticos. Hasta donde sabemos, por ejemplo, en el Tahuantinsuyo se encontraron diferentes formas de calendarios, en las cuales la simpleza del calendario nos indica que definitivamente hay algo que aún desconocemos. Hay formas de interpretar el tiempo y unas formas múltiples en las cuales habitaron la cordillera de los Andes y que de hecho todavía no logramos resolver del todo. El hecho de que relacionemos la mujer con la luna y el cultivo nos está diciendo algo que es común a toda la especie humana. Sin embargo, trasciende a partir de ello. De hecho, un ejemplo ilustrativo de esto podrían ser los espejos de agua, observatorios astronómicos tallados sobre roca, ubicados en el sitio arqueológico de Cajarrumi, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, en la región de Ancash, cerca de Jimbé, Perú. La luz de las estrellas reflejaba en el agua para cómodamente hacer un seguimiento de estas. Tecnologías como estos observatorios nos hablan de unas formas de saber el tiempo que los europeos y Occidente no hemos logrado comprender del todo, y fueron desechadas por unas estrategias más poderosas para la conquista. Un último ejemplo de esta colonización la encontramos en el calendario ecológico Amorúa, que se encuentra disponible online en la página del resguardo de Cañomochuelo, Colombia. Hay que reconocer el gran trabajo que se ha hecho con las comunidades por mantener sus culturas, habiendo sido desplazadas violentamente de sus territorios, habiendo sido encerradas en pequeñas porciones de tierra, siendo muchas de estas comunidades nómades, habiendo sobrevivido al exterminio por parte de los colonos y los llaneros por cientos de años y resistiéndose a mantener sus tradiciones aun cuando se encuentren por fuera de la ley.
Y ahora sí, lo prometido es deuda. La última tecnología, la tecnología que nos habla sobre la mente, pero sobre todo sobre las innovaciones que se generan a partir de lo fitoterapéutico. Hablamos acá de la capacidad de volverse jaguar, de hacerse parte del todo, de la disolución del ego, para la priorización de la empatía y la reciprocidad. Porque el Abya Yala es también la tierra del tabaco, la coca, el bio, varias especies de dáturas, las lianas del género Banisteropsis y las psicóterias, viridis y cartagenesis. Las comunidades estas son una forma para generar conocimiento, y no todas las personas la podían usar o no en todos los momentos. Y para usarla se requería en la mayoría de los casos una fuerte preparación, que combinaba una serie de ayunos y prohibiciones. Todo esto es supremamente importante para comprender la cosmovisión indígena, pero más allá de ello para podernos construir unas imágenes del territorio, de la conexión con las plantas, los animales y el espacio, generando conexiones que solo son posibles a partir de plantas medicinales. En algunos lugares, como en el sur mapuche, la práctica fue tan duramente reprimida que ya no se practica y solamente quedan los hallazgos arqueológicos de diferentes elementos que se identifican con el uso de alucinógenos. No es casualidad entonces que estas pipas fueran hechas con huesos de puma. Las innovaciones fitoterapéuticas. Así la llama Brigitte Baptiste en una de sus conferencias que realiza como directora del Instituto Humboldt. Y es que nos cuenta que la posibilidad de volverse jaguar es también la posibilidad de controlar el territorio, de volverse un ente que regula. Y es por eso que el uso de los alucinógenos es también una forma de narrar y saber el territorio desde las alturas, porque no cualquiera se convierte en cóndor, águila o jaguar. Y es que la capacidad de volverse jaguar, nos comenta Brigitte, es una construcción arquetípica que va desde México hasta Argentina, en la cual los hombres sabios, al volverse jaguar, se convierten en un regulador biológico. Y el chamán entra al mundo del jaguar a través del yagé. Esta es una tecnología ambiental que parte del cuerpo, porque disuelve el ego, porque nos conecta con la reciprocidad, con la empatía, porque opera de forma integral sobre el territorio, que es también el cuerpo mismo. Bueno, espero que te hayan gustado estas 5 tecnologías que revisamos el día de hoy, que nos permitan pensarnos el Abya Yala o el Latinoamérica desde miradas diferentes, desde lo múltiple, y que además nos permitan pensarnos desde lo crítico. Es así como, si te gustó el video, compártelo, dale like y nos vemos en una próxima ocasión al son de la historia.